Buenas noches y bienvenidos al episodio número 97 de este su programa de Misterio Cruda Realidad. Bueno, me dijeron este tema hace mucho tiempo, hace meses, quedó volando el tema de los bimanos y ahora he tenido poco tiempo para investigar, les soy honesto, pero gracias al uso de la inteligencia artificial me dio resúmenes de varios libros y lo que descubrí fue algo verdaderamente alucinante. Primero, que este es un fenómeno de hace miles de años, y otro que es de carácter netamente de filosofía hindú o de todo el tema de la cultura hindú, básicamente, ¿no? Vamos a ver qué cosa son los vimanas. Entra intro. Estas naves volantes que están en pinturas, que estaban al servicio de los dioses, capaces de moverse por el aire, sobre el agua y bajo el agua. Podían ser visibles y luego invisibles. Era como un avión de hierro, bueno, ahora explicado a partir del siglo XX, que nadie podía destruir. Podrían ser tan grandes como una ciudad y volaban tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Dicen que el piloto podía conducirlo en absoluta oscuridad. Bueno, hoy día hablaremos de estos fantásticos e históricos artefactos y acerca de esta tecnología avanzada en el pasado que definitivamente se ha perdido. Y no estamos hablando de mitos, nos referimos nada más ni nada menos que a los vehículos conocidos como vimanas, que están en todos, repito, todos los textos sagrados de la antigua India, y trata de estos. Cuando vean la palabra vimana, y también en la arquitectura está plasmado de estos tipos de vehículos, estamos hablando de esto. Me parece un tanque volador, más o menos váyanse poniendo, esa es la idea. Se mencionan en los textos religiosos, en los poemas, en las epopeyas y en tratados científicos de la cultura hindú. Se describen estas aeronaves como máquinas voladoras utilizadas por los dioses y otros seres celestiales. Todos los vimanas son descritos como vehículos aéreos que poseían capacidades extraordinarias, como la de volar a grandes distancias, hacer giros introspectivos, cambiar de velocidad y estar estáticos, lo que ahora conocemos como los UAPs, ¿no? Bueno, al final vamos a hacer un recuento de lo que habló la NASA 31 de mayo respecto a los UAPs, que ahora le dicen UAPs a los ovnis, ¿no? Maniobraban en todas direcciones, dice ahora vamos a ver los textos, en dónde están, ¿no? Eran capaces de elevarse y descender verticalmente y desplazarse tanto en la atmósfera como en el espacio. ¿Cómo puede ser posible esto? Se dice que los vehículos eran impulsados por una clase de energía o fuerza misteriosa. En algunos textos se detallan parte de su mecanismo, imagínense. Ahora vamos a ver eso. Y del funcionamiento mencionan el uso de un motor de mercurio, cosa que no existe en la actualidad, y otros elementos como un combustible a base de una nube eléctrica, que podríamos traducirlo como plasma, u otras fuentes de energía que son inteligibles. ¿Quiénes son? ¿De dónde viene esto? De los textos antiguos como el Rig Veda, o sea, la literatura Vedana, el Yajur Veda, el Ramayana, el Mahabharata y muchos más. O sea, estamos hablando de varios elementos donde contienen pasajes que describen las características de las vimanas, ¿no? Veamos un informe del canal de Enigmas del Mundo respecto a todo lo que estamos viendo hasta el momento, para después
partiendo de eso, analizar los textos védicos, los textos hindúes, sagrados, poemas y todas esas cosas, y poder determinar si realmente existió esto. Vamos al video. Pocas pruebas tan sugerentes como la que hoy presentamos pueden exponerse a favor de la existencia de tecnología avanzada en el pasado remoto. Hablamos de los textos sánscritos y sagrados de la antigua India, que nos hablan de portentosas naves volantes al servicio de los dioses hace miles de años. Algunos de estos textos, como el libro de Krishna, nos presentan relatos extraordinarios y descripciones sobrecogedoras de estos artefactos. Estas son, literalmente, algunas de ellas. El vimana podía verse ora en el cielo, ora en la tierra. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua. Podía ser visible y luego invisible. Era un avión de hierro que nadie podía destruir. Era una máquina tan grande como una ciudad. Podía volar tan alto y tan veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Cuando hablamos del hinduismo nos estamos refiriendo a una de las religiones más antiguas del planeta. Además, y según demuestran las recientes investigaciones, la civilización india fue quizá una de las primeras, por no decir la primera. Y por tanto, los hechos que se relatan en los libros sánscritos sagrados ocurrieron hace miles de años. Esto provocó quizá cierta distorsión en la redacción de libros como el Mahabharata, el Ramayana, el Bhagavad Gita o los Vedas. El hecho de que antes de ser redactados, los hechos narrados en ellos formaran parte de la tradición oral, quizá provocó la formación de hipérboles. Sin embargo, aunque despojemos de posibles exageraciones estos textos, no cabe duda de que las descripciones de las naves de los dioses son inquietantes, pues en muchos casos no admiten interpretación alguna. Pues cuando se habla de los vimanas, refiriéndose a ellos explícitamente como las naves voladoras de los dioses, se dan todo tipo de detalles. Se dice que los vimanas son circulares o cónicos, de gran altura, con una cúpula en la parte superior, y que al desplazarse emitían un sugerente ruido que los Vedas califican de armonioso. El libro de Krishna, al que antes aludíamos, aparece en algunos pasajes pura ciencia ficción. De no saber que estamos ante un relato de hace miles de años, pensaríamos que es contemporáneo. Por ejemplo, se dice que en el interior de algunos vimanas viajaban seres de pequeña estatura y cabeza de tamaño mayor del normal. Se les llamaba kumaras y eran en realidad tulpas, algo parecido a creaciones mentales, que no fantasías. Y es que obras como el Mahabharata explican el funcionamiento, la forma y los sistemas de propulsión de los vimanas, para los que se empleaba la antigravitación y también determinados líquidos y sonidos. Muchos de los sistemas de desplazamiento descritos para los vimanas se han demostrado que son correctos. Por lo que explican los Vedas, hemos de suponer que estas naves de los dioses estaban confeccionadas con metales, espejos, cobre, imanes y mica. Los motores serían de vórtice de mercurio. Cuando los científicos del siglo XX trataron de reproducir estos objetos según las descripciones de los libros que aquí citamos, se obtuvieron algunos prototipos con forma de cohete y otros parecidos a aviones. En ocasiones los dioses utilizaban los vimanas como simple objeto de recreo. El Rimad Bhagavatam explica que el sabio Kardán produjo una de estas naves a las que hacía moverse y volar a su voluntad. Textualmente dice así este libro: tal como el aire pasa sin control en todas las direcciones, así él viajó de esta manera por los diversos planetas. Y es que según describen los Vedas abiertamente, con estas naves podían visitarse los múltiples planetas habitados del universo. A veces la utilización de estos artefactos tecnológicos se convertía en belicosa. Se dice de ellos que tenían un bárbaro poder destructor. A estas armas se las llamaba astras y su capacidad se ha comparado con la de las modernas armas atómicas, porque se dice de ellas que podían hacer brillar la noche como si fuera día y que su luz era la de 1000 soles cuando explotaban, y cuando lo hacían toda la tierra temblaba. Los antiguos textos, especialmente los que contienen un fuerte cariz mítico y religioso, mentan continuamente a naves voladoras. Pero a diferencia de otros relatos, los de los Vedas son tan exquisitos en detalles, tan generosos a la hora de describir las propiedades de los vimanas, y tan explícitos cuando dicen de ellas que servían para viajar por mundos habitados, que no nos queda más remedio que pensar que efectivamente una tecnología similar a la actual existía, pero muchos miles de años atrás.
Ya vimos anteriormente, en un episodio anterior, sobre el tema de la escritura inca, cómo se proyectó que los incas provenían de una antigua humanidad. Y esta humanidad poseía esta increíble tecnología que se ha perdido en el tiempo. No lo sabemos, es una especulación. Ahora vamos a referirnos estrictamente al tema de los textos sagrados y diríamos antiguos de la cultura hindú. En primer lugar vamos al Rig Veda. El Rig Veda es el texto más antiguo de la India, más o menos catalogado hace 2500 años antes de Cristo. Y se dice que el dios Sol viajaba, que un dios viajaba en el sol mediante un carruaje, y de ahí se determinó, es la primera vez que se acuña el término Vimana, ¿no? Vimana viene a decir carruaje de los dioses en el sánscrito, ¿no? Algunos dicen que era su propio sol, otros dioses volaban en otros carruajes, y de ahí se determinó que existían vimanas con ruedas, otros tirados por animales, generalmente caballos. Sin embargo, el carruaje del dios védico Pushan era tirado por cabras, nada más ni nada menos. O sea, ahí hay todo un tema, pero todos eran voladores. Pasamos al segundo texto, es el Ramayana. Se menciona en este texto un poema a una guerra en donde un dios utiliza un Pushkana Vimana, un vehículo aéreo descrito como una nave espaciosa y hermosa que pertenecía al gobernante Ravana, conocido como el rey demonio de Lanka. Se describe como un palacio volador en forma de pájaro. Ahí está una representación más o menos de lo que era. El Pushpaka Vimana era capaz de transportar a varias personas y volar a grandes alturas y velocidades. En el Ramayana, 300 años antes de Cristo, es un texto con escritura sántrica, en las páginas centrales está el gran poema épico hinduista atribuido al poeta Valmiki, en donde se encuentran las alusiones a los carros voladores que habían sido utilizados en el curso de las guerras entre los dioses del panteón hinduista, y hace referencia al demonio Ravana nuevamente, quien poseía el Pushpaka Vimana, conocido después como el Vimana de las flores, por sus intrincados ornamentales que estaban en la nave, exteriormente en la nave, con el que podía volar y causar muchos destrozos a sus enemigos. Estamos viendo que esto era genérico, utilizado máquinas para la guerra, ¿no? De los dioses. ¿Qué dioses? Ahí lo dejo. Guerra, alguien se disputaba este mundo. En el Kikata Arjunia, 400 años antes de Cristo, se describen los vimanas de diferentes tamaños y formas, como carros voladores o carrozas voladores de los dioses de guerra. Otra vez se menciona que está asociada a estas máquinas a guerra. También como un mítico automóvil aéreo también, a veces funcionando por el mero asiento del trono fijo, y a veces moviéndose a sí mismo y cargando a su ocupante a través del aire. Ahora, en el Samarangana, 90 años antes de Cristo, después de Cristo, hay descripciones que muestran al Vimana más como una casa o palacio. Incluso se habla de que uno tenía 6 pisos de altura, y en honor a él se hizo un templo que actualmente existe en la India, y se dan detalles de su funcionamiento. Por primera vez se ve los detalles de cómo funcionaban estas máquinas.
Estamos hablando de la época donde nació Cristo. En el Samarangana Sutrajara, que es una especie de volumen 2 de este texto sagrado, una obra enciclopédica de colección, se habla acerca de la arquitectura clásica hinduista que fue inspirada en los vimanas. Se habla de un Vastu Shastra, quien hace un palacio a razón en honor a un dios quien aterrizó su vimana cerca de un valle. Escrita por el rey Paramaga Boja de Dar, quien vivió entre los años 1000 y 1055 después de Cristo. Tiene 83 capítulos y en el capítulo 31 está dedicado a las yantras o máquinas, y donde se describen de forma elaborada cómo éstas escupen mercurio por la cola, y específicamente en la página número 72 de este documento sagrado se habla de un motor a la que los ufólogos han acuñado como el nombre de motor de vórtice de mercurio. Actualmente China está tratando de hacer la fusión nuclear, es decir, convertir el hidrógeno en helio, utilizando un método parecido, un mercurio que está sostenido en un campo magnético, el cual hacen girar y genera una propulsión. Después, dentro de ese motor hay un recipiente esférico de la cual apuntan unos láser con alta energía y tratan de, dentro de ese recipiente pequeño hay hidrógeno, y por la temperatura y por el giro magnético tratan de contener, hacer un mini sol, diríamos, ¿no? Convertir ese volumen de hidrógeno a helio, produciendo en el proceso altas cantidades de energía. Este motor de vórtice de mercurio ya había sido explicado en la época cuando Cristo nacía. ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a seguir adelante porque hay incluso ya personas que han hecho los experimentos basados en las escrituras sánscritas y ha obtenido resultados. Quién sabe, algunos ya están, diríamos, como clasificados como secretos. En el texto anterior me he descrito, y disculpen que es un trabolín para mí, es Samarangana Sutrajara. Existen 250 versos que de alguna forma tratan de explicar las naves espaciales. Sí, naves espaciales, ¿eh? Porque hablan de planetas, como fue el informe, ¿no? Y se describen 49 tipos de naves cuya propulsión era un fuego por la cola, que ellos llaman, un fuego por la cola. Ninguna de ellas tenía alas. Esta obra dedica más de 200 páginas a describir cómo se construían y volaban estas máquinas avanzadas. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que hace miles de años ya existían estos textos? ¿Hay algo que ha quedado? Acá están los detalles, algunos de los detalles y planos de estas máquinas. Seguimos. En el Samarangana también se mencionan vimanas con forma de pájaro. Este manuscrito védico hace una contraposición a lo anteriormente expuesto, que los vimanas no tenían solamente una forma circular o del clásico platillo o cónica, sino que habían unos en forma de pájaro, lo que teníamos, bueno, que se parece a un transbordador espacial. Otras menciones en textos sánscritos están en el Rajvamsa, 1600 años antes de Cristo, donde aparece el Nau Vimana, una estructura en forma de cápsula espacial, y en donde de manera poética mencionan los detalles de cómo los dioses entraban en él y viajaban por el espacio y a grande distancia. También en esta se detalla que al parecer los dioses habrían
indicado a los pobladores cómo que funcionaba, porque alguien les debería haber preguntado cómo funcionaba, y les habían dado componentes del artefacto, y dicen que estos vehículos eran muy comunes. Estamos hablando de cápsulas que estaban así por doquier. Todo se menciona en este tema. Máquinas voladoras. Bueno, a veces me cortan el video y me dicen que derecho de autor yo tengo que mencionar. Vamos a ver un documental de History Channel que lleva el título Vimana de los Dioses, y este pertenece a la serie Alienígenas Ancestrales, donde hace un resumen de prácticamente lo que acabamos de ver. Bueno, vimos en el capítulo de cómo las estructuras gigantes, cómo las hicieron, se mencionó esa teoría del sonido. Ahora estamos ratificando que ya hay estudios serios, científicos ya dedicados a que han descubierto esta partícula llamada fonón, ¿no? Que es un átomo de sonido, algo así como el fotón, pero en sonido, y que tiene la curiosa característica de tener propiedades antigravitatorias. ¿Es acaso que estos vehículos, estas vimanas, utilizaban esta tecnología? No lo sabemos. Se ha perdido en el tiempo. Sigamos. Estudios recientes. El avión de las flores, publicado en 1916 por Balasarib. Es un libro que retoma el Chitra Ramayana y narra cómo el rey Rama regresa a su ciudad Ayodhya montado en un vimana construido por flores. En este documento se narra cómo están hechos los motores de mercurio. Existe un inductor de flujo magnético y otras instrucciones que ayudan a que se produzca la antigravedad. Y no estamos hablando de tontería, estamos hablando de un texto que ha sido revisado por científicos de 1916. Y ahí están los estudios en los estudios hindúes sacados de los textos sagrados. Pero se han hecho motores utilizando mercurio como inductor de flujo y se han seguido las instrucciones de estos textos sagrados hindúes. Cuando se ha hecho esto, se ha obtenido resultados curiosos. Cuando se combina la propulsión magnética con el mercurio, parece haber un efecto antigravedad muy fuerte. Los vimanas fueron vehículos aéreos descritos en los textos antiguos de la cultura india que utilizaron este efecto entre sonido y antigravedad. No lo sabemos. Incluyendo los Vedas, el Ramayana y el Mahabharata, todos describen que eran máquinas voladoras avanzadas y todos dicen que eran utilizados por dioses y otros seres celestiales. Hay un video de History Channel denominado Vimanas de Guerra. También es de la serie Alienígenas Ancestrales y describen su capacidad de vuelo de estas máquinas. Vamos a ver. ¿Qué opinan? La existencia real de los vimanes y su tecnología asociada sigue siendo un tema de debate y especulación, ya que no se han encontrado restos de estos aparatos. Pero en un texto védico se habla de que un rey demonio llegó a recoger todas las vimanas cuando se desencantó de los humanos. Eso es lo único que tendría algo de explicación. Otros dicen que al parecer habían sido ocultados al ojo público hasta demostrar que el ser humano había superado las guerras. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Las guerras eran producidas por los seres de otros mundos o eran los humanos? Ahí hay algo que se pierde en el tiempo. Otros dicen que existieron, pero cuya tecnología se ha ocultado a la humanidad. Y ahí podría ser el tema de los ovnis. Recientemente ahora vamos a ver el tema de
del informe de la NASA, que también presenta otro tipo de documentos más controversiales todavía de los que liberó el Pentágono en su tiempo. Si existieron o no existieron, es un misterio. Si se trata de la primera humanidad, tampoco lo sabemos. Si fue todo esto tecnología de antes del diluvio, tampoco. Pero lo que no se puede negar es que tantos sacerdotes hindúes como escritores y gente dedicada a los poemas no pueden haber escrito cientos de páginas hablando de lo mismo. Algo tiene que haber sucedido, algo tiene que haber sido la inspiración de la arquitectura hindú, y eso es un hecho. Se hizo un experimento en la Universidad de Irvine, en California, en el año 2016, hace poco, reproduciendo a escala. Ahí tenemos un científico de la NASA, Travis Taylor, reproduciendo a escala por impresora 3D un Vimana y sometiéndolo a túnel de viento, dando como resultado, ¿qué cosa? Ya lo que están pensando. Efectivamente, llegó a tener una sustentación positiva, es decir, que podía tener un efecto antigravitatorio. La muerte. Los científicos de la NASA no se pueden explicar cómo este diseño, que tiene miles de años, puede estar revolucionando actualmente la ciencia. Las dimensiones, a escala, fueron extraídas del texto Ramayana, lo que estábamos viendo anteriormente, correspondería a un extracto de lo que predijo Sixbar Baku Sibar Talpade, que fue el escritor de ese tiempo, hace 2000 años, que trató de rigurosamente ceñirse a la descripción de este Vimana. ¿Y en quién se basó este señor Sixbar Baku? Nada más ni nada menos que en el texto Rig Veda en Mumbai. Es un texto que está en el Museo de Mumbai desde 1895 y que cualquiera que pueda tener acceso puede extraer esa información, y cómo esa información puede haber causado que le haya interesado a los científicos de la NASA. Y ahí está el producto. Se sustenta antigravitatoriamente. Ahí están las mediciones, que la ven ahí. Un misterio más de la ciencia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Existieron? ¿O es puro mito? ¿O la gente se tiró una pasta brava y todos pensaron en lo mismo? Sacerdotes, poetas, escritores, ¿no? Abro el debate acá, pero antes quiero decirles que hay mucha información en internet respecto a esto. Me he quedado con la boca abierta de la cantidad y que todos sean textos sagrados también le da mucha veracidad, ¿no? En fin, esta es mi recreación que he hecho en la inteligencia artificial, y se ve ridícula comparado con la que hay en las pinturas, ¿no? O sea, es una diferencia tremenda. En fin, quiero ahora pasar a enseñarles lo que ha sido, estoy utilizando también al canal del Vicente Fuentes, que el 31 de mayo, la NASA presentó un informe, obligado, obviamente tienen que presentar el informe, y ahí está el primer video. Vemos un avión comercial como pasa un objeto a super velocidad. El avión es un Boeing 777 de más de 100 metros, y esa cosa debe estar midiendo unos 40 metros. Pasa a una velocidad increíble, y ese es uno de los videos que ha presentado la NASA. Fue capturado en el aeropuerto de Quebec, en Canadá, y coincidiría con uno de los objetos derribados. Pero el más alucinante que ha presentado la NASA es cuando estaba haciendo el favor a la CIA en el seguimiento de un telescopio, entre comillas, espía, que apunta hacia una zona del Oriente Medio en conflicto, y se ve un ovni esférico realmente alucinante. Voy a ver si lo llego a capturar acá, gracias a nuestro amigo Vicente Fuentes, que ha hecho un informe ahí. ¿No ven ahí ven?
Ahí está, ¿la ven? ¿Lo ven? Ahí ven, a la derecha. Bueno, no sé si lo vuelve a pasar. Y han presentado un tercero de un avión militar en la estratosfera. No sé si se ve, que son 2 luces que se convierten en 3 luces de una forma fantástica. Y bueno, y dice, bueno, han salido, ha sido 6 horas de grabación en vivo de la NASA, y básicamente dice que son tonterías la gente, todavía están diciendo lo que son tonterías, pero explíquenos, pero que hay un de 2 a 5% que no encuentran explicación, todavía no encuentran explicación y necesitan más recursos, más financiamiento para mejorar sus radares, bueno, y ahí viene el tema del billete. Pero expliquen qué cosa es esto, no lo pueden explicar, nadie puede explicar qué es esto, que están ahí espiando a los árabes y de repente pasa un ovni y el telescopio de la NASA lo sigue y lo pierde, ¿no? Pero se ve claramente que es un objeto esférico, ¿no? Son 3, el tercero lo tengo acá, que es uno ya en la estación espacial, donde se ve un gigantesco ovni de forma de cigarro puro, rodeado de un montón de luces que van y vienen tal cual polillas. Estamos hablando del espacio, esto está en la estación espacial. Entonces, con esto la NASA se despide y dice, bueno, ya cumplí, acá tienen los 3, eso es lo que nos han liberado, ¿no? Nos han liberado. Pero cuántas cosas deben estar pasando que no nos cuentan, ahí lo dejo. Entonces los bimanas existieron y están con nosotros y no nos han abandonado. Bueno, ahí paro el asunto y comenzamos el debate. ¿Qué piensan? A ver, tenemos unos minutos antes de recibir a Sally, no sé si ya Sally está acá. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Alguien, por favor, anímense a participar. Bien controvertido el libro. ¿No? Recontra, sí, controvertidos. Parece que es algo fantástico, ¿no? ¿Cómo es posible que esté en la Biblia los hindúes, ¿no? En los textos sagrados, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esté esto? O sea, ¿en dónde estamos viviendo? O sea, hay una segunda versión de la realidad. ¿De dónde salió todo esto? Yo no conocía muchas cosas, y sobre todo los experimentos que están haciendo. Adelante, Alba, adelanta. Buenas noches. Una consulta, no me quedó claro de repente por internet se me cortó. ¿Esas bimanas solamente volaban, digamos así, sí, en la Tierra o eran como que naves interespaciales? Hay unos que son como aviones y otros como naves espaciales, si a eso te refieres. O sea, pero me refiero que, o sea, navegaba a través del espacio o solamente se quedaba en la Tierra. Dicen algunos que se iba al espacio, ¿no? Incluso hablan de planetas, ¿no? Yo les voy a dejar en la lista de Cruda Realidad, les voy a dejar los videos que han visto, se los voy a dejar para que ustedes, los videos son más grandes, yo los he cortado por un tema de derechos de autor y tengo que mencionar la fuente, ¿no? Pero en realidad hay mucha investigación de esto y no es cualquier cosa, o sea, hay... parece increíble, ¿no? O sea, parece increíble de que en todos los textos sagrados estén estos artefactos. Y sí, hay unos que son espaciales, ¿no? Los que son más o menos de esta forma cónica son espaciales. Adelante, Alba. Sí, entonces siendo bajo ese punto, yo pienso que sería como unas primeras generaciones de naves espaciales a lo que vemos ahora. Podría ser, tienes razón. Como los predecesores, digamos, a lo que vemos ahora, ¿no? Las formas actuales. Como que se ha ido sofisticando y modernizando. Entonces significaría que hay una raza de extraterrestres o de humanos avanzados paralelo a la nuestra. ¿Por qué no se ha dado eso? ¿Y por qué el Mahabharata habla que un rey demonio sacó de los humanos, del dominio humano, todas las vimanas? Hasta que aprendieran. Así lo deja, no sé. Ustedes pueden investigar más, yo no soy el dueño de la verdad. Esto es muy controversial, ¿no? Porque digo, pero algo tiene que haberse quemado. También hay otro texto que dice que la arquitectura hindú fue inspirada en estos vimanos. Ahí lo dejo.
¿Qué piensan los Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, porque justamente el templo de Borobudur en Indonesia se parece mucho su arquitectura. al Sí, yo creo Budobor? que sí. Al Budobor, hay varios en Indonesia. Borobudur, en Al- Indonesia. Sí, Sí, es alucinante ese templo, lo hemos visto también en la antigua humanidad, es muy bonito. ¿Tú lo conoces? Personalmente no todavía, pero lo que pasa es que he hecho un trabajo de investigación respecto al idioma Ya. y me tocó sobre un tema así libre, ¿no? Y escogí de Borobudur justamente por eso, ¿no? Que es algo misterioso. Bueno, ahí pero tienes una también pista. único. Ahí tienes una pista. Si terminaste tu informe, bueno, qué pena, pero ahí tienes una pista para complementar tu estudio que Sí. podría haber sido inspirado en esto. Claro, porque es bien intrincado la arquitectura, ¿no? Bien meticuloso. Entonces, alguien que sea, porque es un trabajazo, un chambón para hacer eso. Dice, ¿qué cosa dice Carlos? ¿Qué piensas? Yo creo que lanzo una hipótesis. Hay extraterrestres que han venido en esas épocas donde se han ido. No hay otra explicación, pues, porque no hay tecnología para hacer eso. No hay, pues. Algo, Incluso algo ilógico es. algo, aparte de ilógico, nosotros, o sea, los científicos de ahora recién comenzamos a probar su tecnología, recién probamos a ver qué dice estos locos, esta gente que había escrito, y poco a poco nos damos cuenta que sí funcionan, que los mapas están ahí y que se están haciendo los estudios y se están haciendo los motores del núcleo de mercurio y China está avanzado. Adelante, Alba. Sí, justamente es como, no me acuerdo el nombre, pero es como que la tendencia ir al pasado, ¿no? ¿No? Y ver lo que es la tecnología, la ciencia del pasado y volcarla a la resolución de los problemas actualmente, ¿no? Ya que, pues, como ven que algunos tipos de planteamientos no resuelven, entonces van a ese tipo de conocimiento anterior, ¿no? Que siempre ha estado ahí, como estaba comentando, siempre está ahí, sino que por soberbia del humano no lo consideraban, pero ya no teniendo más herramientas han tenido que volcar a ese conocimiento antiguo, esa sabiduría principalmente antigua. Pero sí tiene su nombre, es más, también en nuestra cultura, en la Inca y demás culturas anteriores a la Inca, también tenía mucha tecnología y uno de esos es la ingeniería hidráulica. Y bajo ese contexto se toma ese conocimiento actualmente para hacer tecnología, digamos una fusión de lo actual con esa tecnología y sabiduría antigua, ¿no? Para proponer nuevas soluciones ante la problemática. Y mucho más ahora con el cambio climático, ¿no? Que es una realidad y bueno, se necesita mucho ese tipo de conocimiento de los ancestros. Cierto que, por ejemplo, en Chan se descubrió un huacache, algo así, un viaducto que va contra de las leyes de gravitación, es decir, hace subir el agua en un terreno que no debería subir. Entonces, hay una investigación, sí, en los antiguos tuvieron una gran civilización y se ha perdido, o no las han ocultado también. Hay otro tema, no las han ocultado, puede ser. ¿Con qué interés? No lo sabemos. Sí, han estado interviniendo constantemente otros seres y que también nos han castigado, ¿no? O sea, nos han dicho, bueno, ustedes todavía no están, quitémosle la tecnología a esta gente. Y está en la teoría del diluvio, que es borrar todo porque se volvieron irracionales, ¿no? En fin. ¿Qué opina? A ver, comentarios. Dice, mi apreciación personal, ha sucedido que ha habido un corte en el desarrollo de los museos ancestrales. Se mantiene más vigente las civilizaciones. Bueno, acuérdense también que el creador de la bomba atómica, el doctor Oppenheimer, se basó también en un libro hindú. Eso lo pueden investigar, ¿eh? Es un libro hindú que le dio las pautas para desarrollar la bomba atómica. Y curiosamente en los Vimanas también se mencionan algo de cada vez que disparaba esta nave hacía retumbar la tierra y la noche se convertía en día. Eso es lo que pasa con una bomba nuclear. Entonces, ahí yo lo dejo. Estas máquinas, yo particularmente pienso que sí han existido, sino como los planos, como que ahora comenzamos recién a redescubrir esto que eran atribuidos a los dioses, ¿no?
Ahí lo dejo. Espero que les haya gustado y nos vemos la Oye, próxima. disculpe,